Hola, mi nombre es Mónica Rey, sean bienvenidos a esta exposición correspondiente a la Cátedra de Introducción a la Investigación, bajo la tutoría de la profesora María del Pilar Alonso. Cumpliendo con la actividad, estaremos hablando acerca del conocimiento, tipos y paradigmas en el ámbito de la ciencia y la investigación. Iniciaré con el concepto de conocimiento. El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia, el aprendizaje o a través de la introspección. En un sentido más amplio, el término se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que al ser tomados por sí solos poseen un menor valor cualitativo. Para el filósofo griego Platón, el conocimiento es aquello necesariamente verdadero. En cambio, la creencia y la opinión ignoran la realidad de las cosas, por lo que forman parte del ámbito de lo probable y de lo aparente. El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después llega el entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se dice que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. El proceso de conocimiento involucra 4 elementos, que serían el sujeto, el objeto, la operación y la representación interna. ¿Qué sería ya el proceso cognoscitivo? La sistemática de generar conocimiento tiene 2 etapas: la investigación básica, donde se avanza en la teoría, y la investigación aplicada, que es donde se aplica la información. Se puede decir que el conocer es un proceso a través del cual un individuo se hace consciente de su realidad, y en este se presenta un conjunto de representaciones sobre las cuales no existe duda de su veracidad. Además, el conocimiento puede ser entendido de diversas formas, como contemplación, porque conocer es ver, como una asimilación, porque es nutrirse, y finalmente como una creación, porque conocer es engendrar. Esto ha sido todo, gracias por su atención. Soy Moreno y en los próximos minutos voy a compartir con ustedes algunas consideraciones sobre los tipos de conocimientos, y es así como podemos distinguirlos. Tenemos el primero, que es el conocimiento científico. Se denomina así al conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de una forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de los fenómenos o de los hechos, para lo cual le vale de una serie de rigurosos procedimientos que dotan los datos y las conclusiones obtenidas de universalidad, de validez y de objetividad. En función de su naturaleza, el conocimiento científico persigue los siguientes objetivos: entender y explicar con objetividad el porqué de las cosas, descubrir las relaciones constantes en los fenómenos. La tercera es establecer las leyes y principios, y la cuarta, establecer las conclusiones de validez universal. En cuanto a lo que se refiere a las características de este conocimiento científico, se integra o son los siguientes: es crítico porque se diferencia entre lo verdadero y lo falso; es fundamentado porque se basa sus conocimientos en pruebas; y por último, es racional porque en él es fundamental la inteligencia y la razón humana. Algunos de los ejemplos de este tipo de conocimiento son las tesis de grado y las leyes de Newton. Luego pasamos así al siguiente conocimiento, que es el conocimiento vulgar. El término vulgar viene del origen latino, vulgo, que significa común, por lo que es un conocimiento o un tipo de conocimiento no especializado, que se desprende de la interacción directa y superficial con los objetos de la realidad. También pueden surgir a partir de la opinión de las personas que las rodean.
o que están rodeadas. Y este es un tipo de conocimiento empírico y accesible a todas las personas y no aplica o no emplea ningún sistema de validación. Debido a su origen y a su carencia de método, este tipo de conocimiento o el conocimiento vulgar como que tiene las siguientes o posee las siguientes características. Es superficial porque carece de herramientas. Es subjetivo porque se fundamenta en las posturas personales o en las posturas de las personas. Es acrítico porque no emplea o no aplica ningún sistema de validación. Y por último tenemos que es social porque se fundamenta en las experiencias de la vida. Algunos de los ejemplos de este tipo de conocimiento o del conocimiento vulgar es aprender a conducir y los refranes porque son de origen popular. Es todo por ahora, me despido, espero haber cumplido con las expectativas de esta actividad y nos veremos en una próxima oportunidad. Buenos días, mi nombre es María Eugenia y yo le vengo a hablar sobre paradigma de investigación, cuáles son los paradigmas que existen, planos del conocimiento y los planos que existen. Paradigma de investigación es un esquema teórico o una vía de percepción y comprensión del mundo que un grupo de científicos han adoptado. ¿Cuáles son esos tipos de paradigmas? Paradigma de educación. Un paradigma es un modelo mental que filtra nuestras percepciones, organiza nuestros saberes en torno a un esquema, lo relaciona de un modo determinado. Nos dice en definitiva cómo pensar, cómo enseñar, cómo aprender, cómo solucionar un problema. Paradigmas positivas. Es un pensamiento científico que afirma el conocimiento auténtico. Es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. Paradigma interpretativo. Comprende que la realidad es dinámica y diversa dirigida al significado de las acciones humanas. La práctica social de la comprensión y significación hay una relación de participación demócrata y comunicativa entre el investigador y el objeto investigado. Paradigma sociocrítico. Este enfoque es el rol más importante del docente. Juega un papel importante ya que la relación va y viene. En ambos sentidos es bidireccional. Es decir, el maestro es un facilitador, un estimulador de experiencias vitales que contribuye al desarrollo de las capacidades cognitivas del alumno. Ahora le voy a hablar de planos del conocimiento. Los planos del conocimiento nos ayudan en la percepción, en el registro de la relación que existe entre el sujeto, todo ser que tiene la capacidad de raciocinio, y el objeto conocido, estableciendo explicaciones generales, particulares sobre esos objetos que conforman su realidad. Plano del conocimiento ontológico. Es el que se ocupa del estudio de todo aquello que es, cómo es, lo que lo ha hecho posible, ocupándose de las definiciones, de lo que es ser y lo que no es. Plano del conocimiento epistemológico. Este plano es aquel que busca describir las características de las orientaciones más importantes de la historia del conocimiento humano. Plano del conocimiento metodológico. En el plano metodológico se analizan métodos y técnicas empleadas en el desarrollo de estas actividades, abogando por la necesidad de la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo. Plano del conocimiento ansiológico. Es el que implica la noción de elección del ser humano por los valores morales, éticos, estéticos y espirituales. Este ha sido todo. Espero que le haya gustado. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Juliana Alvarado y hoy voy a estar hablando sobre la relación que existe entre el conocimiento, ciencia e investigación. La producción de conocimientos significa pensar en los avances científicos y tecnológicos que han venido incidiendo en las órdenes políticas, económicas y sociales, que a su vez implican retos
en la perspectiva de las demandas crecientes de las nuevas posturas ideológicas, teóricas, paradigmáticas y hasta pragmáticas que se han convertido en el sustento de las nuevas generaciones de aportaciones científicas. Sin la investigación como una actividad humana de carácter social, sería imposible que los individuos conozcan nuevas cosas, que determinen sus propiedades, que se den cuenta de que existen semejanzas y diferencias entre las cosas. También de que fijen elementos y componentes y que se den cuenta de que las conclusiones previstas son verdaderas o que busquen una manera de refutar dichas conclusiones. Lo más importante es que intervengan en los procesos naturales y sociales con el fin de cambiar consecuentemente sus efectos. En tal sentido, la ciencia es un sistema organizado de conocimientos estructurados que estudian, investigan e interpretan los fenómenos naturales, sociales y artificiales. El conocimiento científico se da mediante métodos de observación y experimentación. En ámbitos específicos, dicho conocimiento es organizado y clasificado en las bases de los principios explicativos de una manera teórica o práctica. También, el conocimiento tiene como fundamento la observación y la experimentación, que se basan en métodos, modelos y teorías, con el fin de generar nuevos conocimientos. Estos se dan mediante criterios de verdad y métodos de investigación, como lo dije anteriormente, con el fin de generar nuevos conocimientos, en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables, referidas a observaciones presentes, pasadas y futuras. Finalmente, podemos decir que el conocimiento es el saber consciente y fundamentado de que somos capaces de discutir y distinguir entre el conocimiento vulgar, que solamente puede ser recordado y que no puede ser refutado. En la actualidad, tenemos que el conocimiento es un proceso. En la filosofía antigua era solamente algo estático. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado nuestra exposición. Mi nombre es Beatriz González y soy estudiante de Psicología en la Universidad Yacambú. Hablaré acerca del sujeto-objeto dentro de la investigación científica. En el proceso de conocimiento podría concebirse una relación de singular complejidad entre dos elementos que son el sujeto y el objeto. Para empezar, diré que el sujeto es aquella persona o grupo de personas que elaboran o adquieren un conocimiento acerca de un algo, es decir, acerca de un objeto. Y hay que aclarar que el conocimiento es siempre conocimiento para alguien que es capaz de racionalizarlo, de pensarlo y de concientizarlo. El ser humano es el único con la capacidad de pensar, ya que está dotado de un cerebro altamente evolucionado que le permite racionalizar, idealizar, estructurar, enjuiciar, entre otras cosas. Es decir, que le permite tener conciencia acerca de las cosas. Y esto lo convierte entonces en aquella persona capaz de pensar en cosas del mundo material, es decir, el sujeto de la naturaleza y no un simple objeto. Así que aquella persona o grupo de personas que son capaces, aptas, competentes para poder pensar en un objeto y en sus causas, sus consecuencias, sus fines, estructuras, entre otras cosas, se le denomina el sujeto de la investigación. Y asimismo, el conocimiento siempre es conocimiento acerca de un algo, es decir, acerca de un objeto. Y este objeto puede ser cualquier cosa, ya sea un ente ideal o abstracto, puede ser una proposición lógica o un número, un fenómeno material, incluso hasta la misma conciencia. Así que esto sobre lo cual se tiene conocimiento, aquello que es conocido, se le denomina objeto de conocimiento. Y la relación que se establece entre estos dos términos es variable y dinámica porque primero no es algo que se establezca de una vez y para siempre, sino que se modifica puesto que se da gracias a sucesivas aproximaciones entre el sujeto y el objeto. Y dos, porque va a depender de las características tanto del sujeto investigador como las características del objeto que está siendo observado o estudiado. Dentro de este proceso de conocimiento es muy importante que el sujeto salga de sí y se sitúe frente a ese objeto que va a estudiar como algo que está frente a él y no que forma parte de él.
Podemos colocar un ejemplo como si quisiéramos estudiar o analizar nuestras propias emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos, entre otras cosas. Deberíamos generar la capacidad de objetivarnos a nosotros mismos, es decir, de colocarnos frente a nosotros mismos como si fuéramos un objeto más de conocimiento. Claro está que esta separación o esta delimitación que se realiza entre el sujeto y el objeto es tan solo el comienzo de este proceso de conocimiento, puesto que luego el sujeto debe acercarse a ese objeto, aproximarse para poder estudiarlo y examinarlo correctamente y recolectar los datos de la realidad que en este caso necesita. Pero para ello debe eliminar o abandonar su subjetividad por un momento, es decir, apartar todas aquellas limitaciones que va a tener por esos conceptos previos o esas ideas previas que tenía acerca del objeto y que por supuesto le van a generar conflictos y dificultades al momento de tener que generar nuevos conocimientos reales acerca del objeto que está estudiando. Se puede decir que esta aproximación entre el sujeto y el objeto es la parte esencial, la esencia misma de la investigación científica, puesto que el sujeto, acercándose a ese objeto, puede obtener, comprender, saber cuál es el objeto, cómo funciona y además le permite acceder a esa realidad. Por supuesto, luego de haber hecho esto, el sujeto debe volver hacia sí mismo para poder elaborar esos datos que ha recogido acerca del objeto. Así que podríamos decir que estos dos términos, sujeto y objeto, constantemente se oponen y se relacionan, así como también se acercan y se alejan. Y comienzan siempre con esa voluntad del investigador por conocer el objeto que está estudiando y que no se acaba en realidad, porque para poder interpretar bien esos datos, para poder obtener datos reales y completos, debe acercarse una y otra vez al objeto de estudio. Así que de esta forma ambos dependen uno del otro y bueno, el conocimiento no es conocimiento, sino tiene un sujeto que lo piense y un objeto que se ha estudiado y que lo genere. Para concluir, como reflexión final, es importante acotar que el hombre desde su origen ha tratado de conocerse a sí mismo y al mundo que lo rodea. Y como ya se mencionó, la ciencia es un producto de la humanidad en su conjunto. Las aportaciones más importantes al respecto han sido hechas por la civilización occidental. La ciencia ha sido la invención más poderosa en toda la historia de la humanidad, ya que le ha permitido transformar su entorno hasta los niveles de desarrollo en los que nos encontramos hoy en día y que continúan avanzando. Hacer una definición de conocimiento es muy complicado, debido a que existen diferentes formas de concebirlo que corresponden a las corrientes filosóficas que lo generen. De alguna forma, si reflexionamos acerca de todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra existencia, nos daremos cuenta de que poseemos una biblioteca personal que nos provee de recursos necesarios en diferentes tipos de circunstancias. Es también importante el hecho de que en determinado momento podemos liberar esos conocimientos, compartiéndolos con quienes lo necesiten, siendo esta gestión del conocimiento la forma de ponerlos en circulación. A su vez, compartir conocimiento sirve para generar nuevas ideas y mejorar las que ya existen. Podemos decir, a manera de conclusión, que el conocimiento es un sistema organizado de conceptos acerca de fenómenos y leyes del mundo que permiten transformar la realidad en un beneficio para la sociedad, valiéndose del método científico entendido como el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación, para descubrir las relaciones internas y externas entre los procesos de la realidad natural y social, y que es de vital importancia para la ciencia en general, ya que ha sido responsable de avances que se han producido en todos los campos científicos y que influyen en la sociedad, permitiéndole al hombre dar explicación a los fenómenos que suceden, ya sea en su interior, psicobiológico o en el ámbito de sus relaciones con los demás. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.